¿Qué pensamientos mete Satanás para lograr que las personas hagan lo que hacen? Las personas piensan que solamente Satanás se mete en ellos cuando hacen cosas como asesinatos, violaciones. La gente piensa que solamente en esa ocasión ahí fue llena esa persona de Satanás. Pero la persona no se imagina que Satanás está lleno, está llenando a una persona que tiene buenas intenciones. Una persona que piensa levantarse para ir a la iglesia, piensa ofrendar, piensa barrer, piensa servir en la iglesia. Las personas piensan, no, Satanás, no, dentro de una persona que esté pensando así, en esa persona no se está metiendo Satanás. Sí, se está metiendo. En el caso de Judas, ¿qué pensamiento le habrán llevado a Judas para que Judas hiciera lo que hizo? Satanás puso en el corazón, así directamente, entréguelo, entréguelo, destruyalo, vamos a destruir el Evangelio. Vamos a evitar así que Él reine. Vamos a matarlo así. ¿Satanás le hablaría así a Judas? No. Cuando miramos más detenidamente el corazón, en la Biblia podemos ver el corazón de Dios, podemos ver el corazón de Satanás. Miremos detenidamente Mateo. Mateo capítulo 28, el versículo 3, donde dice que Judas arrepentido. En la Biblia dice que Judas se arrepintió. Dice Judas arrepentido. Vamos a leerlo exactamente para mirar qué había en el corazón de Judas. O sea, cómo fue que Satanás hizo para que Judas entregara. La Biblia dice que Satanás es engañador. Engaño es, tú no te das cuenta. Eso se llama engaño. Tú no te diste cuenta que fuiste engañado. Si no, no sería engaño. Miremos qué dice Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Ahí es donde aparece Judas arrepentido devolvió eh, las 30 piezas de plata. Dice el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Dice, cuando vio que lo condenaban. Cuando Judas vio que lo condenaban, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Esto qué quiere decir? Judas quería que lo condenaran. O sea, el pensamiento que tenía Judas cuando recibió esas 30 piezas de plata de los fariseos, cuando recibió este dinero. Hago esta pregunta. Según lo que acabamos de leer aquí, Judas arrepentido devolvió esas 30 piezas de plata. Pues cuando Judas vio que lo condenaban, dice que cuando él vio que lo condenaban, devolvió arrepentido. Entonces, cuando dice eso, significa que él quería que condenaran a Jesús o él no quería que lo condenaran. Esta es la pregunta. Pregunta. No. No quería que lo condenaran. No, no quería que lo condenaran. Por eso aquí dice Judas arrepentido cuando vio. Leámoslo tal cual como dice acá. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, cuando vio que lo condenaban, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales. Cuando vemos esto, podemos ver claramente, él fue engañado. Porque él no quería que lo condenaran. Sucedió algo que Judas no se imaginaba. Judas no tenía en mente que condenaran a Jesús. Si Judas no tenía en mente que lo condenaran, ¿cuál era entonces el pensamiento que había en Judas? O sea, ¿cómo engaña Satanás? Satanás engaña, lo leímos ahorita. Satanás había puesto en el corazón de Judas que entregara a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo hizo para engañarlo? Porque la forma como Satanás trabaja es engañando. ¿Cómo lo engañó? Para que él, sin darse cuenta, hubiera entregado a nuestro Señor Jesucristo para ser condenado. Judas no estaba pensando en que lo condenaran. Si Judas no estaba pensando que lo condenaran, Judas vio a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el mar. Judas vio cómo Él le dio vista a los ciegos. Nunca antes esto se había visto, y está registrado en la Biblia de esa manera. Nunca antes se había visto que alguien que nació ciego de nacimiento hubiera recobrado la vista porque alguien oró por él, porque alguien le impuso manos. Nunca se había visto algo así, jamás. Pero Judas fue testigo. Judas supo que Jesús era el Cristo.
Judas lo supo. O sea, no fue como que Judas estaba de mal genio con Jesús y quería que los fariseos le hicieran eso. No, quien ha leído este versículo que acabamos de considerar, cuando Judas vio que lo condenaban, ay, no, 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 no. Él enseguida les tiró su plata. No, 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 devuélvamelo, déjemelo. Ellos, ¿qué le dijeron? Vamos a mirar qué le dijeron las personas a quien Judas les devolvió la plata. Miremos qué dice el versículo 4. Dice el versículo 4. Diciendo, yo he pecado, cuando él devolvió la plata, dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así dice. Y dice el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él arrojó, o sea, él, no, 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 tenga, no, 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 tenga la plata, tenga, no, 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 yo no, 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 he pecado entregando, así lo dijo él, ¿no? El versículo 4, he pecado entregando sangre inocente. Él dijo así, ¿no? He pecado entregando sangre inocente. Cuando vio que lo condenaban, él devolvió arrepentido. ¿Se las quisieron recibir? No se las quisieron recibir. Él devolvió arrepentido. Ahí en el versículo 3 dice que él devolvió arrepentido. Pero, y después de que él las devolvió, ¿él qué dijo? He pecado entregando sangre inocente. Pero a pesar de que él las devolvió, en el versículo 5 podemos ver, no se las recibieron. ¿Qué le dijeron en el versículo 4? Le dijeron en el versículo 4, mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿A nosotros qué nos importa? Cuando él ya quería que le devolvieran a Jesús, no, 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 no. Él devolvió arrepentido, versículo 3, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero cuando él vio que lo condenaban, porque él no quería que lo condenaran. Y cuando ellos le dijeron, allá tú, a nosotros qué nos importa, allá tú. ¿Qué hizo él con la plata? ¿Qué dice en el versículo 5? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Quiere decir que cuando él les devolvió, ellos no le querían recibir, le dijeron, ¿qué nos importa allá tú? O sea, no le querían recibir la plata. Pero entonces él las tiró, las arrojó en el... ¿Dónde estaban las personas que le dieron la plata? Estaban en el templo. Cuando él se las quiere devolver, ¿dónde estaban? En el templo. Y dice que él, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Estaban en el templo. Eran los sacerdotes, eran las personas que le habían dado el dinero en el templo. Y él, arrojando las piezas de plata, fue y se ahorcó. Entonces, ya que nos queda claro, él no quiso. Él no quería que lo condenaran. Por eso dice, entonces, viendo que lo condenaban, entonces arrepentido él devolvió ¿sí? las 30 piezas de plata, que no las quisieron recibir. Entonces al final las arrojó y fue y se ahorcó en el templo. sí, fue y las arrojó en el templo y fue y se ahorcó. ¿Cómo fue entonces engañado? Ya que él vio todas las señales que los otros, no todo el mundo pudo ver todas las señales, pero Judas estuvo incluso en las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús fue con sus discípulos. Ahí él vio el primer milagro, él vio el segundo, el tercero, vio cómo echaba fuera demonios Jesús, vio cómo sanaba ciegos, cojos, el paralíticos, ¿no? Sanó paralíticos. Él vio esto. No fue un solo paralítico, fueron varios paralíticos. Él vio muchos milagros. Pero a pesar de que Judas vio todos estos milagros, él no quería que lo condenaran. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos algo que puede ser malinterpretado. Cuando llegan a arrestar al profeta Elías, lo querían arrestar. ¿Quién? Acab. Acab lo quería arrestar. Entonces Acab le manda un capitán con sus 50, un capitán de 50 con sus 50. Entonces va el capitán, van 51, va el capitán y sus 50, van los 51 y llegan delante de Elías y le dice, varón de Dios, desciende que el rey te quiere ver. ¿Y qué dice Elías? Si yo soy varón de Dios, como tú has dicho, descienda fuego del cielo en este momento y consúmate a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y a esos 51 los consumió. Hay personas que en este momento, las personas que se creen buenas,
en ese momento de la historia que estoy contando, estarán en un choque. ¡Ah! Uy, ¿cómo así que el profeta Elías hizo que murieran 51 personas? Hay personas que en ese momento se les rayó el disco en esta parte y no pueden escuchar lo verdaderamente importante. Para que puedan escuchar, las personas tienen que tener un corazón de no soy bueno. El que tiene un corazón de es bueno no puede escuchar. Se le raya. El corazón se queda atrapado en un bucle de algo que no comprende. Oye, yo no puedo entender. Si ya has podido superar, sacúdete. Si ya puedes superar, ahora sí escucha atentamente. El rey mandó otro capitán, un segundo capitán. Ya había mandado un capitán con sus 50. Después mandó otro capitán. Y ese capitán iba también con sus 50. Mandó 51. 51 personas. Y llegaron donde estaba otra vez el profeta Elías y le dijeron lo mismo: varón de Dios, desciende que el rey te necesita, el rey te manda a llamar. Y volvió y les dijo Elías, se repitió la misma escena: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti a tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a esos otros 51. ¿Ya cuántos van? ¿Cuántos han sido charruscados, quemados? Van 102 personas. ¿Por qué? Bueno, lo que le digo, espero que no se les raye en esto. Las personas que se creen buenas, se les raya el disco en esto. Se les queda ahí bloqueado. Entonces, si tú eres de las personas que se considera buena, es probable que no puedas escuchar lo que estamos transmitiendo, el corazón que estamos queriendo transmitir. Cuando vino el tercer capitán, ¿qué hizo ese tercer capitán? Ese tercer capitán se postró. Él se postró en el suelo y le rogó, le dijo: varón de Dios, te ruego que sea mi vida en alta estima delante de tus ojos y la de estos 50 hombres. Ese capitán amaba a sus 50 hombres y ese capitán se humilló delante del varón de Dios. ¿Quién era Elías? Varón de Dios. Los otros llamaban varón de Dios, pero no lo consideraban varón de Dios. ¿Quién fue el único que se humilló delante del varón de Dios? Este capitán. Y cuando se humilló así, Dios lo atajó de que no fuera a repetir la misma frase. Porque como es varón de Dios, si repetía la misma frase, iban a ser charruscados otros 51. Pero Dios lo detuvo y le dijo: desciende con este. ¿Qué es lo que Dios vio en este capitán? A diferencia de los otros dos. Dios vio, él se humilla. ¿Qué dice la Biblia? El corazón de Dios está con los humildes. Humilde no se refiere a pobre, andrajoso, no, a eso no se refiere humilde. Humilde, ¿quién es? La persona que puede oír la palabra de Dios. En el caso de Rahab, Rahab la ramera, tiene ese título, ¿no? Rahab la ramera, suena horrible, ¿no? Pero ese es el título que ella tiene, Rahab la ramera. En el Nuevo Testamento se sigue nombrando así. Ella está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Mateo 1, ella aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Rahab la ramera con Salmón, del pueblo de Dios. ¿Qué tuvieron? Ella, junto con Salmón, tuvieron, creo que fue al bisabuelo de David, del rey David. Vamos a leerlo, vamos a mirar, vamos a salir de duda de ese punto. Vamos a leer Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Estamos en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. El versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, la moabita, de Ruth a Obed. Entonces Salmón engendró a Boz. Boz de Ruth engendró a Obed. Obed a Isaí. E Isaí a David. Entonces vamos a ver, son 5, ¿no? Está Salmón engendró a Boz de Rahab. Entonces engendró hacia Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí. Entonces aquí que estamos viendo, el papá de David, ese es David. Entonces aquí está Isaí, está de David el papá, de David el abuelo, de David el bisabuelo, de David el tatarabuelo. Salmón, junto con Rahab la ramera, eran los tatarabuelos. Así vemos bíblicamente, ¿no? Acabamos de hacer la descomposición histórica. Salmón de Rahab la ramera
con Rahab la ramera engendraron a, fueron tatarabuelos. Engendraron así, sabemos que a Boz, a Obed, a Isaí, y Isaí a David. Fueron tatarabuelos de David. ¿Quién era la tatarabuela de David? ¿Quién era la tatarabuela de David? Rahab la ramera. Rahab la ramera era la tatarabuela del rey David. Ahora, ¿quién era entonces la bisabuela? Si Salmón engendró a Boz, así, y Boz a Obed, entonces aquí Boz. Con Rub la moabita. ¿Los moabitas quién eran? La nación maldita. ¿Los moabitas podían entrar en la congregación de Dios? No. Entonces está una que era maldita. ¿Sí? Está una que era ramera. ¿Quién era la tatarabuela de David? Una ramera. Rahab, y la Biblia sigue, en el Nuevo Testamento sigue llamándola Rahab la ramera. ¿Sí? Ahora, ¿quién era la bisabuela? Una moabita. ¿Sí? ¿Y ellos son familiares de quién? ¿De quién son familiares? De David. ¿Y de dónde y de David quién iba a nacer? Ya sabemos, José. Así José iba a nacer. Y ya sabemos que José era, pues siendo judío, de él, junto con María. No es que él se unió con María. Bueno, ese es otro punto. Hemos hablado mucho sobre este punto. Este punto de que si José se unió con María para que naciera nuestro Señor Jesucristo. No. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, una señal es dada. ¿Cuál? Que una virgen concebirá. Entonces, el Mesías, ¿de dónde iba a venir? De una virgen. Hay personas que han dicho, bueno, pero si iba a nacer de una virgen, entonces realmente no nació de José. Vamos a leer la genealogía. Lo que está escrito en la Biblia y lo que nuestro pensamiento nos dice son cosas que se oponen. Si nosotros tratamos de buscarle lógica a la Biblia, vamos a negarla. Y hay personas que la están negando usando este argumento lógico. Pero vamos a leer qué está escrito. Dice en el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Qué dice en el versículo 16? Que de José nació Jesús llamado el Cristo. Así dice, ¿cierto? El versículo 16. Pero lo que le digo, esto, ¿a quién se le va a rayar en ese momento? Así el corazón se va a quedar en un bucle. Oh, las personas que quieren encontrar lógica. Espere, ¿no fue el Espíritu Santo? Sí, aquí también está escrito que fue por el Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 21. Vamos a leer el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Leamos el anterior. El 20. Dice el 20. Y pensando él en esto, ¿quién? José. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Algunas personas viendo el versículo 20 y el versículo 16 dirían, espera, ¿fue engendrado Jesús por José o fue engendrado por el Espíritu Santo? La Biblia dice que fue engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Pero de dónde viene? Aquí dice el versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús. ¿De quién nació Jesús? De José. Pero ¿cómo fue engendrado Jesús? Por el Espíritu Santo. ¿Ya pudieron notar a qué se refiere lo que está escrito en la palabra? Está hablando, la genealogía está así porque así se tenía que cumplir. De la tribu de Judá tenía que venir. Espiritualmente, una persona no es hijo de el que lo engendra, cuando hubo una unión sexual, ¿sí? De esa manera, no. Espiritualmente, una persona es hijo del que cría. Entonces, por eso dice que iba a ser, ¿de dónde vino? De José. Pero ¿quién fue el que lo engendró? Lo engendró el Espíritu Santo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿él dónde nació? Él nació en Belén. ¿Sí, cierto? Él nació en Belén de Judá. Pero a él lo llamaban el belemita, el gentilicio de las personas de Belén, el belemita. Él era, por ser de Belén, ¿era belemita? No, él no era belemita, él era nazareno. Uy, pero tan raro. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. ¿Por qué en la Biblia quedó registrado la ciudad de donde él se crió y no la ciudad de donde él nació?
Ese también es el lenguaje espiritual. Jesús le dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así dijo. Ellos estaban seguros que eran, por ser descendientes de Abraham, ellos estaban seguros que eran hijos de Dios, como si la genealogía se hiciera solamente por sangre. No, Jesús, ¿qué les dijo? Aunque ciertamente ellos venían directamente del linaje de Abraham, pero el padre de ellos no era Abraham. El padre de ellos era el diablo. Hay personas que ahí en ese momento dirían, espera, no entiendo. ¿Son o no son? Tranquilos. Si Jesús dijo que eran hijos del diablo, porque espiritualmente son hijos del diablo. El que no es guiado por el Espíritu de Dios es guiado por el espíritu maligno. Esto es bíblico. Así, nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Versículo 20 de Mateo 1. Es bíblico. Entonces, ¿al fin qué? ¿Del Espíritu Santo o de José? Ah, bueno, él venía del linaje de José. Sí, lo dice el versículo 16. Entonces, lo que está escrito acá no es una contradicción. Para quien quiere filtrar la palabra de Dios por la lógica, por su pensamiento, todo lo que va a encontrar en la Biblia le parecería contradicción. Si lo filtra por su lógica, por su pensamiento, pero no lo que está escrito acá. Vamos a mirar, ya para terminar, vamos a leer dos versículos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Hablan más o menos lo mismo, pero el uno es complementario del otro. Vamos a mirar. 1 Corintios. El tiempo nos pasó hoy rápido, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quién es una locura la palabra de la cruz? O sea, lo que está escrito aquí en la Biblia, de cómo fuimos redimidos del pecado, es una locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Cuando dice la palabra de la cruz, está hablando la manera como Dios nos redimió para el mundo que es. Es locura, aquí lo dice. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está hablando de los justos, es poder de Dios. La palabra de la cruz para el mundo, para los que se creen cristianos pero no lo son, es locura. Pero para los verdaderos cristianos, los justos, los santos, ¿qué dice la Biblia que es? Poder de Dios, lo dice la Biblia. Vamos a mirar qué dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Está hablando otra vez de qué es lo que a la gente le parece locura. Aquí lo dice más claramente. Para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir. La palabra de la cruz, entonces, ¿qué es? La palabra de la cruz es del Espíritu de Dios. ¿A quienes les es locura? A los que se pierden. Miren lo que dice este versículo. Dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando dice se han de discernir espiritualmente, no es haciéndote la persona buena. Porque las personas piensan que una persona espiritual es una persona que pone una cara así. Pone los labios así. Hola, ¿cómo está? Ay, buenos días, vecino. Buenos días, vecina. La gente piensa que eso es espiritual y una persona que camine con las manos así. Buenos días, vecino, ¿cómo está? Buenos días. Ay, tenga una linda mañana, Dios le bendiga. Eso no es espiritual, eso es hipocresía. ¿Qué es entonces bíblicamente qué es espiritual? El que tiene el Espíritu de Dios puede discernir la palabra de Dios. El que no, solamente va a ver teología. ¿Qué va a ver en toda la Biblia? Es que Jacob, y empiezan a hablar palabras pronunciándolas en hebreo, pronunciándolas en griego, en latín. Eso es teología, eso no salva a nadie. Se lo digo personalmente, yo estudié teología. Me gradué con las mejores notas y no era salvo. Años después recibí la salvación. ¿Qué tuve para recibir la salvación? ¿Qué pasó con esa teología? Tuve que botar a la basura. Cuando en mi corazón deseché todo ese conocimiento que me habían dado los hombres, el Espíritu de Dios me explicó la palabra. ¿Cómo se ha de discernir la palabra? Espiritualmente. Espiritualmente no es haciéndose la persona linda, no, eso no es espiritualmente. Espiritualmente es a través del Espíritu la palabra, claramente para los justos, para los salvos.
para los santos. Sé que esto que estoy diciendo a más de uno le estará como rayando, pero algunos habrán podido recibir. Por ellos vale la pena compartir. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites considerar la palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. ¿Cuántas personas no han podido recibir la salvación? Porque todavía siguen abrazando algo de lo que no es del Espíritu, lo que es de los hombres, lo que es del hombre natural, como lo dice este versículo. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. No puede, porque se han de discernir espiritualmente, se han de discernir por el Espíritu de Dios. ¿Quién puede entender la palabra de la cruz? ¿Quién puede entender las palabras de Dios? El que tiene el Espíritu de Dios, el que ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Y bíblicamente solo ha sido sellado con el Espíritu de Dios la persona que ha recibido el perdón de los pecados. Padre, ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy. Dales paciencia. Tu palabra dice, fruto del Espíritu es paciencia, para que puedan seguir escuchando. Porque la única forma de que puedan tener fe es por el oír. Lo dice la palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.